Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Dios le bendiga por estar aquí en su canal. Gracias de verdad. En el video pasado, lo que yo dije fue cierto. Este, Quiero decir que si fueran todos los que miran estos videos, en mi Señor Jesucristo darían un amén, darían un me gusta, porque sabemos nosotros, ¿verdad?, que en lo bíblico, pues la palabra de Dios es muy importante para que vaya a todo, ¿verdad? Todo a los seres humanos del planeta Tierra. Así es de que sé que, pues no son todos, ¿verdad? Mis hermanos en mi Señor Jesucristo, pero qué bueno también eso, porque así va a haber más personas que van a seguir escuchando la palabra de Dios y mirando la verdad de cómo se lee la Biblia, cómo es que uno va a leer la Biblia y no nomás a agarrarlo como leer el libro vaquero, ¿verdad? Un libro cualquiera, ¿ok? No, tiene sus separaciones, tiene sus dispensaciones y ahí es a donde nosotros, ¿verdad?, debemos de entender. Por lo pronto, en este video quiero hablarles, ¿verdad?, del Pentateuco, ¿verdad?, del Pentateuco, que viene siendo la Torá, ¿verdad?, los libros de la Torá. Y bueno, allí quiero hablar un poquito más después de eso, a ver si nos alcanza el tiempo, ¿verdad?, para hablar lo que ya viene siendo, ¿verdad?, la definición, ¿verdad?, que miramos nosotros ahí en su santa palabra, ¿verdad?, de lo que es salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la fe de nosotros y vamos a mirar ahí lo que es la definición, ¿verdad? La ley de Moisés o entregada a Moisés. ¿Ok? ¿Por qué esto? Bueno, porque siento que no quieren soltar la ley muchos. Y cuando yo me refiero a la ley, no estoy hablando directamente a la ley, ¿verdad? En sí, en su totalidad, que se le dio al pueblo de Israel. No, no, no. Sino que no quieren dejar, ¿verdad? Eso de obrar, ¿ok? Y eso es muy interesante. Quiero hablar de eso también un poquito. Bueno, vamos a mirar entonces aquí lo que viene siendo, ¿verdad? En lo que son eh, el Pentateuco o, ¿verdad?, la Torá, ¿verdad?, que son 5 libros. Y recuerde que esto es la ordenanza de Dios, ¿verdad?, que escribió Moisés para el pueblo hebreo, ¿ok? Y entonces de ahí miramos nosotros que aparte hubo, ¿verdad?, más papiros, ¿verdad?, donde nuestro Señor, ¿verdad?, mandaba a sus profetas, ¿verdad?, para que profetizaran lo que iba a pasar. Hubo muchas profecías que se cumplieron en estos tiempos y unas que todavía, o que ya se han cumplido, y otras que no se han cumplido y se van a cumplir. Bueno, vamos a mirar entonces en el primer libro, ¿verdad?, que es Génesis, ¿ok? Y mire usted en Génesis, simplemente voy a meterme no mucho, un poquitito nada más para decirle qué es lo que le mostró nuestro Señor a Jesucristo, ¿verdad?, a Moisés. Y mire, vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. 2. Y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Bueno, estamos mirando nosotros, ¿verdad?, aquí en sí lo que nos está hablando. Mire lo que dice entonces aquí. Para entender esto, estamos mirando nosotros, ¿verdad?, que lo primero que nos está diciendo aquí es que nuestro Señor le mostró a Moisés, ¿verdad?, desde el principio lo que era la tierra y lo que era directamente el cielo. Entonces la tierra estaba toda, no deteriorada, por decirlo así, pero sí estaba diferente de cómo se encuentra ahorita, ¿no? Entonces dice en el 6, y dijo Dios: haya firmamentos en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 6. 7. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento y fue así. Bueno, entonces vamos al 8. Perdón. Dice, y llamó Dios al firmamento cielo,
y fue la tarde y la mañana el día segundo. 9. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse la seca, y fue así. 10. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Bueno, entonces estamos viendo nosotros que le empezó a decir a Moisés, mira, todo esto fue así, ¿verdad? Para que tú lo escribas, para que mi pueblo, ¿verdad? Sepa de lo que es y que fue formado el primer hombre, ¿verdad? Adán, hasta sus tiempos, ¿verdad? Hasta este tiempo, por decir así, que eso hace más de 2000 años. Bueno, entonces dice eso y más todavía, ¿verdad? Allí en Génesis, ¿no? Bueno, entonces Génesis tiene directamente 50 capítulos, ¿verdad? Y bueno, en cada capítulo que nosotros vamos a leer o estamos leyendo, miramos y aprendemos cosas de las que han pasado. Por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar que nos está hablando desde que fue, ¿verdad? El primer versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si nosotros nos vamos, ¿verdad? A capítulo 50, ¿verdad? Y nos vamos entonces y nos metemos allí. Entonces dice en el 50, dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él, besólo dos, y mandó José a sus médicos familiares que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, antes Jacob. Entonces estamos viendo aquí, ¿verdad? Que esto ya es en el encuentro, ¿verdad? Que tuvieron ya ellos, ¿verdad? En Egipto, ¿verdad? De cuando los hermanos de José, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo a uno por allí, y entonces ese fue y lo llevó a Egipto, ¿verdad? Y ahí lo dejó también. Entonces todo esto viene siendo, ¿verdad? A una enseñanza a la cual nosotros, si estamos atentos, ¿verdad? Vamos a aprender mucho. Hay mucho que aprender aquí en estos 50 capítulos que viene siendo Génesis, ¿ok? El libro de Génesis. Ahora vamos al segundo libro. El segundo libro es el Éxodo, ¿ok? Y bueno, en el segundo libro, Éxodo, ¿verdad? Vamos a mirar también igual en el capítulo 1, perdón, capítulo 1 y versículo 1, ¿ok? Entonces dice, ¿verdad? En la aflicción de los israelitas en Egipto. Esa era una aflicción tremenda. Pero mire lo que dice, eso es, sigue, haga de cuenta, sigue, haga de cuenta que si fuera todo, que no existiera Éxodo, ¿verdad? Que no existiera Levíticos, que no existiera Números, que no existiera Deuteronomio, sino que todo el libro fuera nomás llamado Génesis, por decirlo así. Entonces, mire lo que nos dice aquí en el Éxodo, capítulo 1 y versículo 1. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Jacob, ahora Israel, ¿ok? Y ahí está explicando de todos los nombres de cada uno de ellos, ¿ok? De esto se trata Éxodo, ¿verdad? De la presentación de ellos, y ya de allí, ¿verdad? Entonces vámonos directamente al versículo 6, y nos dice: y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación, o sea, toda esa generación murió, una generación de todos los hijos de Jacob, ahora Israel, ¿verdad? Mueren, será una generación. Dice: y los hijos de Israel, dice, crecieron y multiplicaron y fueron aumentados, y dice, corroboradores en 7. Y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos. Es decir, que crecían y crecían, tenían como esclavos en Egipto, pero ellos, ¿verdad? Pues no se dejaban, seguían teniendo hijos y hijos y hijos, ¿verdad? Y así,
¿verdad? Entonces dice directamente en el 8, dice, levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo. 9. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Fíjense nomás, a pesar de que eran esclavos, ¿cómo era que eran pues más fuertes? Bueno, pues sería por eso, ¿verdad? Que como los esclavizaban y ellos a través de trabajo y trabajo pues estaban fuertes, yo creo, ¿verdad? Y eran muchos, entonces pues sí, eran una amenaza para Egipto, según ellos. Entonces dice 9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces ellos querían tener esclavos y los querían tener seguritos, ¿verdad? Entonces por eso es que los trataban de la manera que los trataban. Fue, ¿verdad? De cómo fue también que el pueblo de Israel, ¿verdad? Hizo su clamor, ¿verdad? A nuestro Señor, y es como él los escuchó, ¿verdad? Entonces dice el 11, entonces pusieron sobre él comisarios y tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimientos Pitom y Ramases. 12. Empero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que estaban ellos fatigados de los hijos de Israel. 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dureza, servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda la labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Entonces estamos viendo nosotros, ¿verdad?, que esto es lo que empieza en Éxodo, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Donde sale un nuevo rey que no conoció a José, y empieza a darle a su pueblo, ¿verdad? Hey, ¿saben qué? Pasa esto, vamos a hacer esto, y porque si no esto y aquello, y es que lo hacen, ¿verdad? Ahora, eso era lo que yo quería enseñar en Éxodo. Y bueno, vamos al Levítico, ¿ok? Porque acuérdense que en Éxodo es donde pues salen, ¿verdad? Por eso se llama Éxodo. Éxodo quiere decir que se fueron, ¿verdad? Al lugar que iban ellos a irse, a la tierra prometida, la tierra que mana leche y miel, o manaba leche y miel. Bueno, entonces, miramos nosotros, ¿verdad? Aquí en este libro de Éxodo, que nos enseña la partida de ellos, nos enseña lo que ellos, ¿verdad? Viendo en milagros que había hecho Dios a través de Moisés, ¿verdad? Pues aún así fueron duros de cerviz, no tuvieron aquel deseo de servir a Dios nada más, ¿verdad? Y no tener pues aquello, ¿verdad? Posiblemente de las falsas deidades, o de aquello que se le nombraban dioses, ¿verdad? Porque ahorita en lo actual, usted le dice a un católico, ¿verdad? Mayormente un padre, un encargado de la católica, de que pues por qué ellos enseñan a los peregrinos de ellos, ¿verdad?, que vayan y adoren imágenes. Y dice, no, es que no son dioses. No, es que si usted va ahí en Éxodos capítulo 20, mire, vamos a ir a Éxodos capítulo 20, ya que estamos aquí, y mire lo que nos dice directamente en Éxodo capítulo 20. Fíjese lo que dice directamente aquí, ¿ok? Y nos vamos a ir al versículo 1. Fíjese bien, dice aquí, dice 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo. 2, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el ¿qué? El Señor. No dice nosotros somos los señores tu Dios. Es un solo Señor, el Señor Dios.
Nada más es un Señor y es un solo Dios en tres deidades, ¿ok? Distintas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son un solo Señor, un solo Dios. Porque si no dijera entonces aquí, mira, yo soy, nosotros somos el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿verdad? No, dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casas de siervos. 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces dice esto que es un dios, por ejemplo, vamos a suponer el dios, el dios que sea. No quiero meter dioses aquí, nomás el dios que sea. Entonces dice, ya sea que haya sido un mortal, ¿verdad? Un mortal, un ser humano que falleció y que porque era bueno o porque era esto, o era aquello, ya lo hicieron como un santo, lo hicieron como un dios, creyeron que era un dios o un demonio. Sí, acuérdense que en aquellos tiempos, ¿verdad? Se habla la Biblia, ¿verdad? De que en aquel tiempo los ángeles caídos y había demonios. Entonces, pues a quienes pues les están haciendo ritual, a un ángel caído, a un demonio, a un ser humano que porque según ellos era muy bueno, muy esto, muy aquello, ya lo tenían en un pedestal. Bueno, todo eso, ¿verdad? Aquí la Biblia, la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 20 nos dice, no, dice, 2, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Ahora, quiero decirte que esto es para Israel, pero también sirve para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros a través de leer lo que dice aquí en Éxodo capítulo 20 y en otros pasajes todavía, ¿verdad? De otros libros, nos dice a nosotros que no debemos de adorar imágenes. Caray, espérame, Raúl, pero ¿dónde dice que imágenes? Bueno, vamos a leer más allá. Pero lo importante es que quiere decir aquí que es un solo Señor, ¿verdad? Es Él un solo Señor, ¿ok? Entonces, si Él es un solo Señor, ¿cómo es que María, la señora María, con todo respeto, ¿verdad? Yo a ella le amo, ¿verdad? Mucho porque fue la madre del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo dicen que María o la señora María, ¿verdad? Era, ¿verdad? O fue la madre de Dios. Si nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios es antes y después de todo lo que existe en el planeta Tierra y nosotros somos creados, ¿ok? Por Él, ¿verdad? Aquí en el planeta Tierra. Entonces quiere decir que ella no puede ser madre de Dios. Ella sería madre del Hijo de Dios, que Dios quiso que su Hijo, ¿verdad?, fuera en carne. Entonces quiere decir que si es Jesucristo, por decirlo así, si es Jesucristo 100% hombre, entonces ¿cómo es que Él hacía milagros, verdad? Bueno, pues quiere decir que misma palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que Dios encarnó, Dios hecho carne. Entonces, la carne proviene de la mujer, ¿verdad? Aquí en el planeta Tierra, ¿verdad? Proviene, ¿verdad?, la carne, de ella nace un ser viviente, ¿verdad? Pero nada más es lo que es la carne y la sangre y los huesos, ¿no? Todo lo que es lo físico que se mira. Pero lo que ya es en lo espiritual, lo que es el alma, el espíritu, ella no lo puede nacer, ¿no? Entonces el alma y el espíritu, esos son de Dios, porque esos son eternos. Lo que la madre o mi madre, por ejemplo, en mí, ¿verdad? Lo que mi madre fue mi madre es por mi carne, mi sangre y mis huesos. Nada más. Es todo, ¿ok? Yo dejo de ser hijo de ella al morir. Ya no soy nada de ella. ¿Por qué? Porque ya el alma no es de ella, el espíritu no es de ella. Ahora, quiero decirles que cuando una persona muere y no muere, eh, perdón, cuando muere y no es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y dije, no muere, no. Cuando muere y no es en Cristo Jesús, bueno, hay un problema. No tiene espíritu. O su espíritu es como un globo desinflado, o como un foco fundido, o simplemente apagado, ¿verdad? No hay un espíritu allí. Y si lo hay, pues está muerto, ¿no?
¿Y qué pasa cuando viene y cree en Jesucristo? Pero no nomás cree así de creer y de creer, no, 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 sino que sigue a mi Señor Jesucristo. Cree y sigue a mi Señor Jesucristo. Ese es más un fundamento mejor. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que Él, ¿verdad? Es lleno del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu ya es, ¿verdad? Viviente, ya es luz, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu de Dios es vida. Entonces ya eso es lo que a nosotros, ¿verdad? Nos hace ser luz para el mundo, ¿verdad? Para el que no conoce a Dios. Ok, bueno. Entonces, quiero decir con esto, ¿verdad? De que cuando Dios, ¿verdad? Viene, eh, que hace el fundamento, ¿verdad? Que a poner fundamento, hace todo lo que es en la tierra, ¿verdad? Tanto lo que es en la tierra y en el cielo. Entonces, ¿verdad? Él viene a crear al ser humano, es decir, a Adán, y después de Adán, los que vienen después de él. Y bueno, llega, por decirlo así, ¿verdad? Con un ejemplo, vamos a decir, con Enoc, ¿verdad? Llega con Enoc, a Enoc lo mira que es una persona recta, ¿verdad? Y dice, hey, tú vas a ser el primero que vas a ser arrebatado, vivo, ¿sí? Vas a ser el primero arrebatado vivo para que estés tú conmigo, para que vean estos que se van a quedar a 2000, perdón, a los 6000 años, por decir así, ¿verdad? De que los voy a arrebatar, vean ellos y crean que sí es cierto, que yo arrebato gente viva y que me la traigo conmigo, o sea, almas, por decir así, almas, ¿no? Y bueno, también fue Elías, ¿no? Y, y luego también fue, nomás que ese fue ida y vuelta, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Y pues nomás que sí, Juan, él sí dice que fue en espíritu, ¿verdad? Él sí fue en el espíritu. Pero este Pablo, el apóstol Pablo, no nos dice a nosotros realmente que fue en el cuerpo o que fue en el espíritu, porque él dice que no lo sabe, ¿no? Bueno, entonces el rapto, ¿verdad? Quiero hablar un poquito de ello antes de pasarme al otro libro. Quiero decirles, ¿verdad?, de que he mirado yo, ¿verdad?, quienes se dicen cristianos, ¿verdad?, entre comillas, bueno, ellos dicen que el arrebatamiento no existe, ¿verdad?, primero y después los 7 años de juicio. Dice, no, hey, ¿cómo puede ser eso? Si mira, aquí claramente nos dice, ¿verdad? Y ellos hablan de lo que nosotros leemos, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia, vean lo que viene siendo en las epístolas o cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Y bueno, hasta parece que te la crees, ¿no? Pero como ya leíste tú allá en Génesis, perdón, en Génesis, Revelaciones o Apocalipsis, donde miras realmente, ¿verdad?, de que allí no hay levantados o arrebatados vivos, son puros muertos. Entonces, ¿cómo es que ellos se ponen a pensar que la última trompeta de la que habla el apóstol Pablo, ¿verdad? La final trompeta, va a ser la trompeta 7, a la última trompeta, ¿no? O sea, no puede ser, o sea, no está hablando de vivos, seres humanos que hayan sido arrebatados con cuerpo de carne y sangre, ¿no? Ahora dicen, hey, es que la carne no hereda el reino de Dios. No, 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 es que nosotros somos arrebatados vivos, nada más, así, pero ya en un 2x3, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, hey, ya somos con cuerpos glorificados, ya no es lo mismo, ¿ok? Entonces eso ellos no lo entienden porque no leen en su total, ¿verdad? Lo que viene siendo revelaciones o apocalipsis, ¿verdad? Entonces, en los juicios, que son, ¿verdad?, los sellos, las trompetas y las copas, nosotros miramos directamente, ¿verdad?, que son para los que se quedaron, no para la iglesia, la santa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo imagino, ¿verdad?, que las personas que se dicen cristianas, ¿verdad?, pero pues es que o que son cristianas también, sí, que puedan ser, o que puedan ellos, ¿verdad?, imaginar que el novio o ellos o el varón, ¿verdad?, como novio,
¿verdad? Que pide a la novia, ¿verdad? Y luego él sabe que le van a dar como que le vienen juicios por problemas, qué sé yo, familiares, etcétera, etcétera, ¿verdad? A ella. Y que pues si ella fuera casada, ya esos problemas no eran o iban a ir contra ella, o esos juicios ya no iban a ir contra ella, ¿verdad? Entonces que dijera el novio, no, pues está bien, mira, no importa que ella pase esos juicios, ¿verdad? Esos 21 juicios o esos 6 juicios de los 21, y yo después vengo por ella, ¿verdad? Yo no creo, ¿por qué? Porque el novio de verdad ama de verdad a su novia, la ama. Entonces lo primero que oye y que dice, a ver qué escuché, oye, y si yo me la llevo, los juicios qué, no, pues desaparecen. Ah, no, pues mira, ¿sabes qué? Yo me voy a casar con ella antes de esos juicios, para ya sea mi esposa y ya que no pase a esos juicios. Eso es la verdad. Así no lo explica la Biblia de esa manera, pero sí nos dice, ¿verdad? Que porque nosotros, ¿verdad? Ya somos de Él, ¿verdad? Él nos va a arrebatar, porque nosotros ya no estamos, nosotros, ¿verdad? Para el castigo, ¿verdad? Muchos dicen, no, pero es que el castigo son 3 años y medio nada más. Los otros 3 años y medio no pasa nada, no, no es nada. No, es una semana de 7 años. Y lo dicen, ¿dónde dice? Bueno, pues váyase a Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 27, y no del 27, léalo desde el 24. Ahí dice todo cómo es que va a ser. Entonces, nosotros, los que somos la iglesia de Israel, perdón, la iglesia de Cristo, no el pueblo de Dios, sino la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que en la iglesia hay del pueblo de Israel y todo el ser humano que aceptó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Somos y conformamos una iglesia. Y el pueblo de nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso es el pueblo de Israel, nada más. Ahí no entran más que los que sí quieren judaizar completamente, como ser como ellos, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora sí, bueno, entonces estamos viendo aquí, ¿verdad? Que la ordenanza de los 10 mandamientos, y aparte de los 10 mandamientos hay ordenanzas, ¿ok? En su totalidad son alrededor de 613, algo así por ahí. Entonces quiere decir que todo esto era para ellos, pero también viene para nosotros el entendimiento de que nosotros no debemos hurtar, no debemos nosotros de tener es que son muchas cosas, pero sí, sí, pues como portarnos bien, ¿verdad? Como no desear la mujer del prójimo, no, levantar falsos testimonios, no, sí, eso es de nosotros también, para nosotros, pero a ellos, si lo llegasen a hacer, todavía, porque ellos creen que están todavía viviendo en ese tiempo, bueno, pues entonces es pecado, ellos están muy mal, ¿no? Y luego ahorita que no están haciendo ellos rituales, ¿verdad? De animales, pues más todavía, ¿no? Porque ya son 2000 años. Entonces, un hebreo, ¿verdad? Que está ahorita, pues pecando y que pecó sin querer, ¿verdad? Entonces, hey, ¿cómo le hace? ¿No? 2000 años, es decir, si vive 80 años, 90 años, ese hebreo, ¿verdad? Va a morir en esos pecados, ¿no? Eh, entonces, a ellos les cuenta de todo así, ¿verdad? Por ejemplo, los 10 mandamientos, si rompen un mandamiento, se acreditan a todos. Es decir, que ya haz de cuenta que fueron los 10 mandamientos que no cumplieron, ¿no? En nosotros, en la situación de nosotros, no. En la situación de nosotros, por X cosa, hicimos algo, ¿verdad? Por temor, por esto, por aquello, y pues ya no nos cuenta para muerte eterna, ¿no? Sino que podemos ser castigados o perdonados por Dios. O sea, esa es la ventaja de estar en Cristo Jesús, ¿ok? En aquel tiempo ellos utilizaban la sangre de los animales, ¿verdad? Como sacrificio, ¿verdad? Por sus pecados. En este tiempo nosotros es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que está en el tabernáculo allá con Dios, ¿verdad? En el cielo.
Y ese es esa sangre es la que, ¿verdad?, está actuando hasta ahorita todavía. Eso es la gracia de Dios. Es decir, que ya una vez que se cierre los cielos, que se cierren las puertas del cielo, entonces ya no va a poder haber nada. ¿Por qué? Porque ya hasta ahí entró la plenitud de los gentiles, como lo dice la Santa Palabra. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a ver, esto es lo que nos dice, ¿verdad?, por las ordenanzas que eran al pueblo de Israel. Entonces, si nosotros miramos aquí en lo que viene siendo en Éxodos capítulo 20, ¿verdad?, y más y más y más, también vamos a mirar donde el becerro, ¿verdad?, el becerro de oro. Y si nos vamos si nos vamos a Levítico, ¿verdad? Si nos vamos a Levítico, nos vamos a Levítico capítulo 1, porque siempre empezamos en el 1, ¿verdad? Y luego nos vamos de allí al versículo 1 también, ¿verdad? Y es ahí donde miramos nosotros, ¿verdad?, los holocaustos, ¿verdad? Y vamos a ver lo que nos dice en Levítico capítulo 1, versículo 1. Dice, y llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la congregación, diciendo, 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda al Señor de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. 3, si su ofrenda fuere holocausto de vacas, machos sin tacha, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la congregación delante del Señor. Bueno, como dije, ¿verdad?, es nomás principio de lo que viene siendo Levítico, ¿verdad? Dice 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y lo aceptará para expiarle, ¿sí? Para expiarle, ¿ok? Pues me imagino que de todos sus pecados, ¿verdad? Porque dice en el 5, entonces degollará el becerro en la presencia del Señor y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de la congregación. Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante de esto es que estamos mirando a donde dice para expiarle, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que tus pecados te son expiados? Bueno, porque aceptas a Cristo Jesús, ¿ok? Si no lo aceptas, pues no. Y si no eres en Cristo Jesús, pues tampoco, ¿verdad? Solamente cuando eres en Cristo Jesús, que naciste de nuevo, ¿verdad? Entonces, cuando ya tus pecados, ¿verdad?, ya son perdonados, ¿ok? Bueno, entonces, si eso es en Levíticos, vamos a ver en el capítulo 4, y nos vamos a ir del 1 al 5. Fíjate lo que dice del 1 al 5, ¿verdad? Allí, en lo que estamos entendiendo, ¿verdad?, por las ofrendas por el pecado, ¿ok? Dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, versículo 1, versículo 2, habló a los hijos de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos del Señor, esto es, los mandamientos del Señor. Entonces, si dice, no mentirás y yo mentí, pues ya eso es pecado, ¿verdad? Es un pecado en contra de Dios. Entonces, si yo hurté, es pecado, ¿verdad? Porque vienen los mandamientos de Dios. Si yo no hubiese guardado el sábado, es pecado y se me hace que hasta que es de muerte. Entonces, pues es pecado. Entonces, si yo en todos o uno de ellos no cumpliese, me haría de juicio de todos los demás, ¿no? Ahora ya no, como lo expliqué anteriormente. Entonces, dice 3, si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación, para el perdón, ¿ok? Para que se olvide el Señor de ese pecado. Ok, pero fíjese bien, esto era nada más hasta
hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque Él iba a venir como un cordero, es decir, que Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Le dio a entender a Israel, más que a lo mejor no lo entendieron muchos, les dio a entender, mira, ¿sabes qué? Pues va a ser esto, ¿verdad? Va a ser esto, de que, pues, si los dejo así, porque ya ellos ya conocían el pecado, ¿verdad? Fue con ellos que empezó, ¿no? Les dio la ordenanza y les dijo, hey, mira, ¿sabes qué? Si tú robas, eso es pecado, si tú esto, por eso le dio los mandamientos, ¿verdad? Entonces ya conocieron de la ley, o conocieron de los mandamientos de Dios. Entonces ya ellos, en ese sentido, ¿verdad? Estaban a sabiendas de que si ellos, ¿verdad? Pecaban, bueno, pues tenían que dar sacrificio, ¿verdad? Un animal. Pero ¿qué era lo importante en esto? Creo yo, y esto es en lo que yo pienso, ¿verdad? De que Él les dijo en animales para que vieran el costo, ¿verdad? Tanto de sus animales, las pérdidas, ¿verdad? Y aparte de eso, que miraran la sangre inocente de un animal, que iba a ir, ¿verdad?, a cubrir el pecado de alguien por ahí, ¿no? De alguien. Y dependiendo del pecado, pues también iba a ser el sacrificio del animal. Bueno, entonces, ahora en la actual, ya no. ¿Por qué? Porque la sangre de mi Señor Jesucristo es poderosa. Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios, quitó el pecado y de una vez para siempre. Ya no hay pecado en el que es en Cristo Jesús. Lo que pasa es que no lo entienden de esa manera. Ahora, cuando nosotros decimos que seguimos pecando, sí, pero ya nuestro Señor no nos ve el pecado como para pecado de muerte, sino que a nosotros nos ve un pecado como un niño actual en tu casa, ¿verdad? Como padre de familia que eres, ¿verdad? Le dices, no agarres las llaves y las agarra, no tires la basura allí, tírala hasta allá y no, y va y la tira allí, de ese tipo de pecados. Entonces, Él nos castiga como tú castigas a tu hijo, a tu hija, cuando no hace lo que tú le dices, ¿no? Pero no es ya pecado de muerte, ¿ok? Bueno, entonces, cuando no eres en Cristo Jesús, cualquier pecado que hagas es de muerte, porque el principal es porque no aceptaste a Cristo Jesús, ¿verdad? Eso nos lo enseña el apóstol Juan. Bueno, entonces, dice directamente, ¿verdad? En el 3, no, perdón, sin el 3, dice, si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación, ¿ok? Ahí ráyale, subráyale para que entiendas cuando dice para expiación, ¿ok? Entonces, cuando vas a Hebreos, en Hebreos nos dice, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? De que dice nuestro Señor, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando dice, animales no te gustaron más, no te agradaron más, ¿verdad? Ahora te agradó más que yo derrame mi sangre por todos los seres humanos y etcétera, etcétera, ¿verdad? No lo dice así, pero más o menos lo da a entender así. Bueno, entonces dice directamente en el 5, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de la congregación. Entonces, esto es lo que hacían ellos en aquel tiempo, ¿ok? Antes de la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque después de la destrucción del templo ya no había sacrificios, ya no había más. ¿En dónde lo iban a hacer? No había templo, ¿no? Ahora, si vamos nosotros a números, vamos a números, y en números vamos a mirar nosotros, ¿ok? En el capítulo 1, de igual manera, y nos vamos a ir al versículo 2, ¿verdad? O al 1 y 2, no importa. Vamos al 1, dice, y habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de la congregación, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, en el segundo año, ¿ok? Y era en el primero del mes, o sea que en el primero del mes segundo, ¿verdad? Entonces dice 2, tomad en encabezamiento de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones, por sus cabezas de 20 años para arriba, todos los que puedan salir a la guerra en
Israel los contraeréis tú y Aarón por sus cuadrillas. 4. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno cabeza de la casa de sus padres. Bueno, entonces aquí nos enseña a nosotros, ¿verdad? Esto es como un censo, el censo, ¿verdad? De Israel en Sinaí. Eso es lo que nos enseña Números. Bueno, y luego si nos vamos en Números ahí mismo, en el 33, vamos al 33, capítulo 33, y si nos vamos allí, miramos aquí lo que nos dice directamente en el capítulo 50, vamos al 50 y del 50 nos vamos hasta el 56, ¿ok? Mira lo que dice aquí, dice por decirlo así, en los límites y la repartición de Canaán. Esto es decir, que ya traían, ¿verdad?, en ellos, ¿verdad?, lo que Moisés tenía que hablar con ellos para cuando llegaran a la tierra de Canaán, ¿verdad?, la tierra prometida. Dice el 50, y habló el Señor a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó. 51. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres pasado el Jordán a la tierra de Canaán. 52. Echaréis a todos los moradores del país delante de vosotros y destruiréis todas sus pinturas y todas sus imágenes de fundación y arruinaréis todos sus altos y echaréis los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que la poseéis. A ver, fíjense bien. No recuerdo ahorita bien la cita, ¿verdad? Pero por ahí dice yo, ¿verdad?, de que un rey no destruyó los animales, ¿verdad?, de un lugar y le perdonó la vida a un oficial por ahí. Y eso pues no era bueno. ¿Por qué? No era bueno porque eso estaba directamente afectándoles a ellos para un futuro, ¿no? Bueno, entonces, fíjese lo que dice el 54, dice, y heredaréis la tierra por suertes por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por su heredad, y a los pocos daréis menos por su heredad suya, donde le saliere la suerte, allí le tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Bueno, etcétera y etcétera, ¿verdad? Más y más. Pero si nos vamos, como dije, hasta el 56, ¿verdad? Dice el 55, y si no echareis los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y afligiros sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? De lo que dije hace rato, bueno, pues que por bondad, porque, ay, no, mira que yo soy mejor que Dios, ¿verdad? Yo sí tengo corazón, yo voy a dejarlo vivo, ¿verdad? O vivos, o no voy a matar a estos animalitos, qué culpa tienen, etcétera, etcétera. Dice el 56, será además que haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos, por desobediencia. Eso. Mire, yo pienso, ¿verdad? Yo pienso que cuando habló nuestro Señor, ¿verdad? Con nuestro padre Abraham por la fe, ¿verdad? Que le habló de los palominos, de los pichones, ¿verdad? De todos los animales que le dijo que partiera a la mitad y todo eso, ¿verdad? Y que los pusiera allí colgados, ¿verdad? Y que se quedó dormido. Yo pienso que ahí algo hubo ahí, ¿verdad? Que no le gustó a Dios, que dijo, no, mira esto, oye, pues, ¿qué pasó, verdad? Y fue por eso que su descendencia de él, ¿verdad?, tuvo que estar 400 años, ¿verdad?, en el cautiverio, ¿verdad?, en Egipto, por esa desobediencia que no tuvo que haber sido, ¿verdad?, de parte de nuestro padre Abraham por la fe. Entonces, pues todo esto, yo pienso que si Dios Padre dice, oye, ¿sabes qué? Mi hijo es entregado a ustedes, ¿verdad? Imagínense mi hijo, ¿eh? Yo lo entrego a ustedes, ¿verdad? Para que su sangre sirva para que ustedes sean perdonados, ¿verdad? Para que ustedes tengan vida eterna.
y nosotros por acá diciendo, ja, 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 no, hombre, yo no necesito de él, yo solo, con lo que yo haga, yo soy más que suficiente para irme al cielo. No, pues no. ¿Verdad? O que diga, no, no, pobrecito, ya es mucha carga que tiene, ¿verdad? Yo voy a tratar de ayudarle. No, no. Cuando Dios habló en Juan 3, 16, de que iba a dar a su hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que creyera, pues, fuera salvo, ¿verdad? Pues hablaba de que todo aquel, no, no que iba a ser a medias, ni tampoco ciertas personas nada más, no, todo ser humano que viniera a él, ¿verdad? Tuviera vida eterna, ¿verdad? Que no se perdiera más, tuviera vida eterna. Entonces, ya dicho esto, vamos entonces ahora sí directamente a Deuteronomio, que es el último libro de los 5 libros, ¿verdad? De la Torá. Y de Deuteronomio nos vamos a ir igualmente, ¿verdad? Al capítulo 1 y nos vamos a ir al versículo 1 y nos dice aquí, ¿verdad? Porque Moisés reservó a Israel la promesa de Jehová en Horeb, ¿verdad? En Horeb. Y la palabra Jehová, por ahí oigo yo, ¿verdad? Que se dice que no le hallaban los israelitas, ¿verdad? No entendían eso, entonces ellos por eso le llamaban el creador, le llamaban de otros nombres, pero no de ese nombre. Entonces, pues yo no sé si sea bueno o no sea bueno nombrarle así, pero si es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, pues mejor decirle a nuestro Dios, ¿verdad? Pienso yo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si usted se va en la Biblia, por ahí va a encontrar que el mismo Jehová, ¿verdad? Es el mismo Jesucristo, ¿sí? No más que Jehová es en espíritu y Jesucristo, pues encarnado, ¿verdad? En cuerpo de carne y sangre. Bueno, dice en el Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de esta parte del Jordán, en el desierto, en el llano, delante del mar Bermejo, entre Parán y Topel y Libán y Asterot y de Sabá, perdón, de Saab. Dice 2, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades, Bernea, y el 3 dice, y fue que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor le había mandado acerca de ellos. ¿Ok? Dice en sí, si vamos al 9, vamos al 9 para un poco mejor de entendimiento, capítulo 9, y dice en el capítulo 9, ¿verdad? Y nos vamos a ir, a ver, permítame tantito, es que tengo reburujada la nota aquí, Fíjense lo interesante aquí, yo encuentro esta nota aquí que nomás ni siquiera la busqué, no la tenía, que la voy a cambiar por la que tenía supuestamente. Fíjense bien lo que dice, lo que es la cerviz, el ser humano con Dios. Y bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 9, versículo 14. Dice, déjame que los destruya y raiga su nombre debajo del cielo, que yo te pondré sobre de gente fuerte y mucha más que ellas. 15. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto con mis 2 manos, y miré, y he aquí, habíais pecado contra el Señor, vuestro Dios. Os habéis hecho un becerro. ¿Se acuerdan que lo nombré también, lo que viene siendo en Éxodo? Pues es lo mismo, o sea, todo viene redactado, ¿verdad? Pero todo en orden, ¿verdad? Desde Génesis hasta Deuteronomio. Cómo es que Dios, ¿verdad? Trabaja con el ser humano, qué es lo que ha hecho, ¿verdad? Desde lo que viene siendo Adán, ¿verdad? Desde lo que viene siendo después de las generaciones de Adán, de las generaciones de Noé, de las generaciones, ¿verdad? De nuestro padre Abraham por la fe, y de las generaciones después de nuestro Señor Jesucristo para acá, ¿no?
todo tiene que ver con algo diferente, ¿ok? Todo tiene que ver con algo diferente. Pero bueno, quería nombrar esto porque es posible que muchos de ustedes, o algunos de ustedes, o alguno de ustedes, pues no conoce completamente la Biblia, o no cree en la Biblia, o nomás le fascina escuchar, pero no entiende directamente cómo podríamos nosotros agarrar la Biblia y decir, bueno, yo quiero leer directamente cómo era nuestro Señor, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cómo era Él, ¿verdad? Con los antiguos, ¿verdad? Y bueno, entonces tú vas directamente con los antiguos y vas directamente, ¿verdad? A la descendencia de Jacob, que viene siendo los que estaban esclavizados, ¿verdad? Este, en Egipto y que fueron, ¿verdad? Pues allí por 400 años surge de ahí Moisés, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Lo pone a Moisés ahí como eh, el jefe de todos, ¿verdad? El principal, para sacarlos de allí, ¿no? Después de eso, ¿verdad? Viene, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, pero ya como Hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque como les dije hace rato, Él era el que iba a pagar por todo, ¿verdad? Por todo ser humano, ¿verdad? Que quisiera creer en su santo nombre, ¿verdad? Que creyera que nuestro Señor Jesucristo es el Señor, y no nomás que creyera, sino que también, ¿verdad? En los gentiles, ¿verdad? Creyeran lo que él ya había hecho por nosotros, lo que sigue haciendo por nosotros y lo que va a seguir haciendo por nosotros, ¿verdad? Que viene todavía aparte de lo que ha hecho por nosotros, lo último, el arrebatamiento, y ya después para estar por siempre con Él. Bueno, todo esto, ¿verdad? Es tan importante que lo entendamos porque viene relatándonos, ¿verdad? De que son diferentes etapas, dispensaciones, ¿no? Por ejemplo, en la de los hebreos, ¿verdad? Había los 10 mandamientos y había leyes, ¿verdad? Ceremoniales y etcétera, etcétera. Entonces ellos tenían que cumplirlas a tal como se les decía, ¿verdad? Porque si no se les castigaba, ¿ok? Ahora, en el tiempo de nosotros, ¿verdad? Para los gentiles, bueno, tenemos una ley también que nos castiga. Por ejemplo, si yo voy manejando y si me paso un alto, ¿verdad? Un semáforo en rojo o alguna violación, ¿verdad? Pues va el oficial y me da una infracción. Una infracción que me va a doler porque es una infracción de una cantidad de dinero que no la tengo y la tengo que estar pagando a veces hasta en pagos, ¿no? En abonos. Y bueno, entonces esto, ¿verdad? Es castigo. Bueno, abusan a veces en las autoridades, como en aquel tiempo se abusaba en las autoridades mayores, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Eh, ¿Qué es lo otro? Bueno, lo otro es, ¿verdad? De que, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? En lo terrenal tenemos, ay, perdón, no, déjalo apago. Tenemos también, ¿verdad? Nosotros en lo terrenal, ¿verdad? Juicios terrenales, pero en lo que es ya en lo espiritual, ya no tenemos juicios, nosotros, ¿verdad? De muerte, no tenemos juicios, ¿verdad? Para que vayamos al lago de fuego, ¿verdad? Al infierno y luego al lago de fuego. No, nosotros ya nos juzga a nosotros nuestro Señor, ¿verdad? Por nuestros actos y dice, hey, ¿sabes qué, Raúl? Aquí la regaste, te voy a castigar. O dice, hey, Raúl, aquí la regaste, ten cuidado. Entonces yo me arrepentí y le pido perdón. Pero lo vuelvo a hacer y va a decir, hey, ¿qué pasó? Hey, aquí andas mal, ¿ok? Y si ve que no hago caso, entonces me va a castigar. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros de tener en cuenta allí? Es de cómo poder vivir nosotros, ¿verdad? Haciendo el bien, ¿verdad? Cuidándonos del mal y no hacer el mal. Es decir, que no practiquemos el mal, sino practiquemos el bien, ¿no? Y así, nada más, ¿no? Entonces, esto es algo de lo cual quería mostrarles del Pentateuco, ¿verdad? De los libros de la Torá, ¿verdad? Que fueron escritos por Moisés, ¿verdad? Esto fue ordenanza de Dios a Moisés para su pueblo, ¿sí? Bueno, esto es todo y bueno, pues como quiera,
Bienvenidos todos aquellos, ¿verdad?, que no son mis hermanas y hermanos en Cristo. Bienvenidos porque aquí vamos a seguir tratando de hablar palabra de Dios y bueno, de lo que yo hable aquí, ¿verdad? Ojalá que algo sea de bendición, ¿verdad? Que algo sea edificante para ustedes y que pues tal vez en un futuro antes de que sea cerradas las puertas del cielo, ¿verdad? Que sea terminada la santa gracia de Dios, bueno, pues ustedes vengan a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pues a nacer de nuevo, ¿verdad? Que esa es la intención de este video y de todos los videos que yo he puesto en el YouTube, ¿verdad? De que todos ustedes tengan ese arrepentimiento como el que tuve yo, como el que han tenido todas mis hermanas y hermanos en Cristo, ¿verdad? Creyendo que nuestro Señor Jesucristo es el Señor que nos da la vida eterna, que es Él el que murió por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros ya no seamos juzgados de pecados para vida, para muerte eterna, sino que para que nosotros seamos para vida eterna y estar por siempre con nuestro Señor, ¿verdad? Y bueno, cuando tú creas todo eso y creas de verdad en el verdadero evangelio que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, entonces vas a mirar que esto que yo te digo es verdad, ¿ok? Porque no hay otro evangelio más que el evangelio del apóstol Pablo. Para nosotros, el evangelio del apóstol Pablo. Y no es que haya otro, ¿ok? No, es que lo que pasa, que lo quieren, ¿cómo se puede decir? Lo quieren empañar con obras, ¿no? Hubo otro, ¿verdad? Que es el de la ley. ¿Y ese está vigente todavía? No. Ese está en pausa hasta que seamos arrebatados. Una vez que seamos arrebatados nosotros, va a empezar el de ellos otra vez, o más bien a continuar el de ellos. ¿Ok? Y bueno, ellos van a tener que aceptar a nuestro Señor Jesucristo, como fue en el primer tiempo desde que Él les empezó a predicar su doctrina, ¿verdad? Van a tener que doblegarse, toda rodilla se arrodillará a Él y la que no se lo haga va a ir a condenación eterna. Así es de que, bueno, ojalá y esto haya sido de entendimiento para ti y ya no te voy a pedir que le des un me gusta ni tampoco que le pongas ahí un amén, simplemente que si nace de tu corazón lo hagas y si no, está bien. Yo por lo pronto voy a decirte que sí, voy a cumplir un video por semana y voy a tratar de hacer mi tiempo en otra cosa y de repente cerrar el canal. ¿Ok? Ahora sí, Dios te bendiga.